Saludos, estimados y estimadas jóvenes de programación y métodos numéricos. Vamos ahora a desarrollar un video sobre principios de algoritmia, principios de programación. De hecho, es una secuencia de videos. No es que vayamos a aprender a programar en este video, sino que es el inicio, ¿verdad? Lo interesante de este video es que vamos a entender cómo hay una relación directa entre la estructura muy básica de una computadora con la estructura de un programa. Eso es muy interesante. Tengo ahorita el Moodle abierto porque quisiera pues alegrarlos un poco, en el sentido de que tal vez muchos se preguntarán, y estos dos documentos que se nos ha subido, ¿los tenemos que estudiar ambos? Pues sí y no. Están en esta sección, en esta carpeta que se llama Presentaciones y documentos para introducción a la algoritmia. Y yo más bien sugeriría que fuera el PowerPoint el que estudien más, y el PDF, que es Introducción a la Informática, pues lo tengan como referencia. Vamos a aclarar eso más adelante. Entonces voy a usar este documento PowerPoint para esta clase. El objetivo de esta clase es que ustedes encuentren una relación entre la arquitectura básica de una computadora y la estructura de un programa. Es muy interesante. Partamos de la definición de computadora. Una computadora electrónica, según el diccionario de la Real Academia, es una máquina electrónica que mediante determinados programas permite almacenar y tratar información y resolver problemas de diversa índole. Lo importante acá es resaltar esta frase permítanme, solo tengo que hallar el color adecuado. Esta frase que permite almacenar y tratar información. Esto es sinónimo de almacenar y procesar información. Pero aparte de eso, si procesa y almacena información es porque de alguna manera recibió información. Y si aparte de eso nos fijamos en esta frase que resuelve problemas de diversa índole, es porque de alguna manera el ser humano recibe un beneficio de ese procesamiento de información. Entonces estamos hablando de que la computadora tuvo que haber recibido la información a través de lo que se llama entradas, y la resolución de problemas usualmente va acompañada de salidas de la computadora. Entonces esa es una estructura muy importante, muy interesante, ¿sí?, que nos va a ayudar a comprender la estructura de la programación. Más adelante se va a clarificar esto. Por lo pronto, observemos cada uno de estos dispositivos. Un teléfono inteligente o un dispositivo inteligente, pues es una mini computadora. Se cataloga de hecho como una microcomputadora. ¿Por qué? Porque cumple con esta definición. Es una máquina electrónica, tiene programas dentro de ella, o sea, su software en el fondo está constituido por programas. Las aplicaciones y todo lo que maneja internamente, lo intangible que maneja, están hechos por programas. Almacena y procesa información que recibe del exterior. Nosotros, cuando tocamos su pantalla táctil, inmediatamente activamos procesos de tratamiento de la información. La información
puede ser tanto como pulsar sobre una aplicación o pulsar sobre códigos numéricos del teléfono, y recibimos salidas. Por ejemplo, cuando se hace una llamada y oímos la voz de la persona que está hablando con nosotros, eso es una salida y la recibe nuestro oído. O si logramos ver en una videoconferencia hecha por teléfono, por un smartphone, y vemos el rostro de esa persona, esa es otra salida. Entonces, este teléfono es una computadora. Esta es como una computadora clásica, ¿verdad? Estos dispositivos también a través de las antenas pueden transmitir y enviar señales, y aquí adentro hacen procesamiento. Lo mismo puede decirse de este dispositivo de acá. Aquí hace un procesamiento, recibe señales de entrada, probablemente por aquí mismo controle también este otro dispositivo, ¿sí? Por este cable controla este dispositivo, ¿sí? Y también resulta que esta es una computadora. Lo interesante es que hemos descubierto tres agentes o tres elementos básicos en una computadora, que son las entradas, el procesamiento, bueno, que va acompañado también de almacenamiento en memoria o de manipulación de la memoria, y salidas. Entonces eso es algo muy importante. Quiere decir que una computadora tiene necesariamente que recibir entradas, o bueno, tal vez no necesariamente, pero básicamente la mayor parte de las veces que va a operar tiene que recibir entradas, procesa esa información que entra a ella, ¿sí? Ya sea con operaciones aritméticas, decisiones lógicas, almacenamiento y traslado de información de una localidad de memoria a otra, y da salidas. Usualmente las salidas son la solución al problema que resolvió la computadora. Y cuando digo un problema no me refiero a un problema solamente un problema matemático o físico, sino que puede ser un problema de tipo electrónico. Puede variar la temperatura, puede controlar la temperatura de una habitación, o puede encender un ventilador, o puede encender un aire acondicionado, puede abrir una puerta. Todo eso tiene que ver con las salidas de la computadora. Entonces este esquema es muy importante porque es precisamente la misma estructura de un programa. Antes de llegar a eso, vamos a recorrer brevemente otros aspectos de la computadora. El microprocesador tiene también esa estructura. Si ustedes se fijan, el microprocesador de una manera muy básica tiene una unidad lógico-aritmética, que es donde se hacen las operaciones y decisiones lógicas. Tiene una parte de almacenamiento y tiene una unidad que hace que todo esto sea un todo coherente y armónico. También necesita recibir entradas y necesita y da salidas. Entonces, como que desde adentro hacia afuera se va viendo esa estructura de entradas, procesamiento, almacenamiento y salidas. Esa es la misma estructura que tiene un programa de computación, un programa que nos sirve para manejar una computadora. Precisamente como la computadora necesita entradas, nuestro programa le va a tener que dar instrucciones de cómo recibir entradas a la computadora, precisamente porque la computadora y desde el mismo microprocesador procesa, hace operaciones aritméticas, lógicas, almacenamiento en memoria. También nuestro programa tiene que indicarle a la computadora cómo tiene que hacer todas esas acciones, y desde el momento en que la computadora desde su mismo microprocesador pues tiene salidas, pues nuestro programa le tiene que indicar a la computadora qué salidas nos tiene que proporcionar a nosotros como seres humanos. El procesador o microprocesador, perdón, es mucho más complejo que esto, pero acá se están abordando temas bastante básicos para que ustedes comprendan
de dónde es que viene la estructura de un programa. Obviamente ciertas carreras van a ahondar mucho en estos temas, pero a nosotros nos interesa más la parte de programación y entendiendo cómo es la estructura de la computadora, de una computadora típica, se puede ver o se puede comprender mejor cómo programar. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso con ustedes.